Hola a todos, en este video tutorial te voy a enseñar a hacer esta blusa negra. Está confeccionada en un tejido de seda, lleva un cuello alto y vuelto y no lleva mangas. Si quieres más información, entra en mi blog patronesdemujer.com, donde te podrás descargar el patrón gratuito. Justo debajo del vídeo, donde hay un botón, lo seleccionas y te lo descargas. Está de la talla 36 a la talla 48. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con cuello vuelto. Los materiales que vamos a necesitar son tejido 1,5 m para la talla 48, goma 70 cm si se la queréis poner, hilo, alfileres y tijeras. Entramos en el blog patronesmujer.com y debajo del vídeo donde pone descárgate el patrón gratis pulsamos. Se nos despliega el patrón y le damos a imprimir. Este sería el patrón montado. Ahora vamos a cortar de la pieza número 1 una pieza de género, está a la mitad. De la pieza número 2, 2 de género, encaradas. De la pieza número 3, una de género al bies. De la pieza número 4, 2 tiras al bies encaradas. Y de la pieza número 5, una de género. Una vez que tenemos el patrón montado, recortamos por la línea de la talla que queremos hacer la blusa. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez recortado, doblamos el tejido a la mitad y colocamos justo en el doblez de la tela el delantero. Y a continuación, colocamos la espalda. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Una vez cortado el delantero y la espalda, vamos a colocar en tejido sencillo el cuello y lo colocamos al bies. Medimos el orillo de la tela con el hilo del cuello y que haya la misma distancia. Para cuando el cuello vuelva hacia el lado derecho quede bonito. Una vez que le hemos sujeto, lo vamos a recortar también todo alrededor, al filo del patrón. Antes de quitar el patrón de encima del tejido, le tenemos que dar bien todos los piquetes para cuando vayamos a coser unos pliegues que lleva, sepamos exactamente dónde corresponde. Ahora ya vamos a cortar los bieses para rematar las sisas, que son 2. Y por último, cortamos de tejido sencillo la presilla de los botones. Vamos a coser. Vamos a hacer primero los pliegues que lleva el escote delantero. En el patrón os las voy a marcar para que sepáis exactamente cuáles son. Nos fijamos en el delantero, en el escote, averiguamos cuál es el centro para tener una referencia y ahora vamos a coger uniendo los dos piquetes desde el centro al siguiente y vamos a coser un pequeño pliegue en dirección hacia el centro de la blusa. A continuación sujetamos o unimos los otros dos piquetes y hacemos el segundo pliegue, también mirando hacia el centro de la blusa.
Y ahora hacemos el tercer pliegue y vamos cosiendo un punto para sujetarlos. Fijaros cómo quedan los tres doblados hacia el centro del delantero. Ahora vamos a hacer los otros tres pliegues del otro lado. Igual cogemos los dos piquetes y los unimos para hacer el pliegue. Y cosemos hasta el siguiente, que le volvemos a doblar. Y ahora por último hacemos el otro pliegue que quedaría justo unido con el anterior que hemos hecho. Se unen en el centro del escote del delantero. 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Ahora colocamos el delantero con el derecho hacia arriba y colocamos las dos espaldas encima, con los derechos hacia adentro. Y vamos a cerrar primero un costado, comenzando desde la parte del bajo hasta la sisa, a 1 centímetro de costura. Seguimos con el hombro. Después con el otro hombro. Y por último cerramos el otro costado. Remallamos los costados y los hombros que hemos cosido y la costura del centro de la espalda. Ahora la vamos a coser uniendo las dos espaldas, pero vamos a comenzar desde el piquete que tenemos en la parte de arriba del escote para dejar una abertura para poder meterla mejor por la cabeza. Y justo el hueco que hemos dejado en la parte de arriba, fijaros en el piquete que tiene, le doblamos hacia el revés, que está a 1,5 centímetros, y cosemos un punto al ancho de la patilla para rematar la abertura. Cuando llegamos a la parte de abajo, clavamos la máquina, giramos, abrimos la costura y volvemos a continuar el otro trozo de la abertura hasta el escote. Ahora vamos a colocar el bies a la sisa. Fijaros cómo le doblamos la parte de arriba y por la parte de la sisa doblamos 1 centímetro y comenzamos a colocarle por el derecho. Por la parte del derecho de la sisa le vamos a ir cosiendo justo por el lado que no hemos doblado. Yo normalmente los bieses me los doblo 1 centímetro para cuando luego lo vuelvo hacia el revés para rematar me resulte más fácil coserle. Y le vais colocando alrededor, teniendo cuidado de no estirar la sisa. Y cuando llegamos a la parte de abajo del final, cruzamos un trozo y cortamos el bies que sobra. Ahora si veis que tenéis tejido sobrante, lo cortáis con la tijera y le damos también unos piquetes, si queréis, a la parte de la forma más curva de la sisa. Y una vez que le tenemos cosido alrededor, la primera vuelta, ahora subimos la costura hacia arriba y doblamos el bies 1 centímetro hacia el revés y luego después
otro centímetro. Y le vamos a ir cosiendo con un pespunte al filo para ir cerrando el bies todo alrededor de la sisa. Lo tenemos que ir adaptando con los dedos, la forma curva que tiene. No estiréis el bies ni la forma porque deformamos la sisa. Si veis que es complicado, os aconsejo que lo paséis un hilván primero, que hilvanéis el bies. Primero con la mano lo volvéis y después con los dedos le vais aplastando para que os resulte más fácil coserle. ¿Veis? La aplastáis bien así con los dedos y os queda más plano y no se os retuerce tanto. Para hacer el bies de la otra sisa lo hacemos igual. Cosemos una primera vuelta por el derecho, luego le volvemos hacia el revés y le cerramos con un pespunte. Ahora ya una vez que hemos terminado de coser los dos bieses de las sisas, vamos a hacer seguidamente el bajo de la blusa. Doblamos primero 1 centímetro y luego 1,5 centímetros. Y lo vamos a ir cosiendo con un pespunte todo alrededor. Primero le doblamos con la mano y luego con los dedos lo vamos aplastando, ¿veis? Lo vais aplanando para que os resulte más fácil coserlo. Yo le voy a poner una goma a la blusa en la parte de abajo, así que cuando llegue al final o lleguemos al final tenemos que dejar un hueco para pasar la goma. Ahora le vamos a pasar una goma por la parte de abajo de la blusa con un imperdible o un pasador. Se la vamos pasando poco a poco, teniendo cuidado de que no se nos doble. Y la pasamos hasta el final. Estiramos la goma y repartimos el frunce. Y ahora montamos una encima de otra y la sujetamos con un pespunte. Y por último cerramos el hueco que hemos dejado para poner la goma o para pasar la goma. Doblamos a la mitad el bies más pequeño que tenemos para hacer las presillas que llevan el cuello. Le vamos a coser con un pespunte muy estrechito para que quede fino. Una vez que le hemos cosido, le cortamos la costura sobrante, le dejamos una costura de medio centímetro y enhebramos una aguja con hilo doble para darle la vuelta. Cosemos al inicio del bies unas puntadas con la aguja y por la parte de atrás, donde enhebramos la aguja, la metemos por el bies. Y una vez metido, ahora le damos la vuelta tirando del hilo hacia el derecho. Una vez que le hemos dado la vuelta, ahora le planchamos. Cogemos el cuello y le colocamos el patrón encima. Os voy a marcar dónde van los pliegues para que no os liéis con tanto piquete.
Donde están marcados los vamos a ir uniendo piquete con piquete, porque lleva 2 pliegues a cada lado del cuello. 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Lleva 2 y 2. Ahora en el otro lado igual. Cogemos los 2 pliegues que están marcados, que sería uno sí, uno no, y lo sujetamos con un alfiler en cada lado. Y ahora, una vez que lo hemos sujetado, lo doblamos así a la mitad y le vamos a hacer un pliegue pero cosido. Comenzamos donde está el piquete y le cosemos en paralelo a la misma distancia, como 4 centímetros. Ahora, una vez que hemos cosido el primero, vamos a hacer el siguiente. Fijaros, a la misma distancia, en paralelo del anterior, cosemos el segundo. Y lo vamos cosiendo todos a la misma distancia, 4 centímetros. Le hemos cosido 2 y ahora le vamos a coser los otros 2 del otro lado del cuello. Igual unimos los 2 piquetes y en paralelo le cosemos como 4 centímetros. Que sean todos a la misma distancia. Y por último le cosemos el otro. Lleva 4 pliegues, 2 hacia un lado del cuello y otros 2 hacia el otro lado. En el otro lado del cuello hacemos otros 4 pliegues iguales. Ahora cogemos el bies que tenemos y le partimos en 3 partes iguales. Doblamos el cuello por el piquete del centro, fijaros, y dejamos los pliegues como en el interior, que en este caso sería al revés, y vamos a coser el cuello por el lado del derecho. Colocamos los pliegues hacia la parte de abajo y le cerramos por un lateral. Fijaros que los pliegues queden hacia abajo para que quede el cuello más bonito, y cosemos justo hasta el piquete que indica la mitad. Y ahora encima vamos a colocar las 3 presillas para poner los botones. Colocamos una en la parte de arriba para sujetarla, la sujetamos, con un pespunte. Colocamos la segunda presilla como a mitad y la última presilla la colocamos justo en el piquete que tenemos en el centro, ahí en ese piquete que veis. Una vez que las tenemos cosidas, fijaros, vamos a volver un lado del cuello hacia un lado y el otro hacia el otro, hacia arriba, los veis, y envolvemos la otra parte que hemos cosido para dejar el cuello rematado. Comenzamos a coser a 1 centímetro de costura y cerramos el cuello en el lateral. Pero antes de llegar abajo, doblamos 1 centímetro hacia arriba y lo cosemos. Ese centímetro de costura que luego nos va a ayudar para colocarlo o rematar el cuello a la blusa. Le damos la vuelta, como veis, y ahora vamos a cerrar el otro lado del cuello. Igual le doblamos por el piquete del centro y dejando los pliegues en el interior, los colocamos hacia abajo y cosemos un pespunte hasta el piquete que tenemos por donde va a ir doblado el cuello. Y ahora hacemos como el anterior, por ese piquete le doblamos un lado hacia un lado y otro hacia el otro, y ahora le volvemos a coser
le volvemos a cerrar el lateral, pero hacemos lo mismo. En el lado que hemos dejado 1 centímetro doblado hacia arriba, aquí hacemos lo mismo, en el mismo lado que hemos dejado el anterior. Doblamos el centímetro de costura hacia arriba y comenzamos a cerrar el lateral del cuello. Y ahora le damos la vuelta, le volvemos hacia el lado del derecho. Fijaros, ya tendríamos nuestro cuello hecho. Os tiene que quedar así, vuelto. Fijaros en esta imagen cómo os tiene que quedar el cuello terminado, porque al ser un tejido negro no se aprecia muy bien los acabados. Una vez que le hemos hecho, le vamos a colocar a la prenda por la parte del derecho de la blusa y por el lado que hemos dejado sin doblar el cuello le vamos a ir colocando. Justo le colocamos el primer alfiler en la abertura de la espalda. Colocamos ahora otro alfiler justo en el piquete que tiene, que casa con el hombro de la blusa, y otro piquete que tiene en el centro el cuello, que casaría con el centro del escote de la blusa delantero. Y seguimos colocando el cuello igual, el piquete que cose con el hombro, que coincide con el hombro, y por último el extremo del cuello con la abertura de la espalda, justo al ras. Fijaros, y ya le colocamos otro alfiler. Los cuellos al bies se estiran mucho, entonces adaptarle con los alfileres. Y una vez que está sujeto, le vamos a coser alrededor. Comenzamos a coser justo por la abertura de la espalda. Y le vamos a coser a 1 centímetro de costura por la parte del cuello, teniendo cuidado de no estirar mucho, porque es un cuello que al ir al bies puede ser que os llegue a quedar más grande que el escote de la blusa. Y le vamos cosiendo con cuidado. Cuando llegamos al final nos aproximamos todo lo que podamos con la máquina para que quede bien rematado. Y ahora recortamos alrededor el tejido que veamos más sobrante, que quede más grueso. Y ahora por último pues le volvemos hacia el lado del derecho, subimos la costura hacia arriba y le vamos cerrando al filo del centímetro que hemos doblado. Este centímetro es mejor que le dobléis con la plancha primero. Entonces le vamos a ir colocando justo en la costura de unión y le vamos cerrando. Lo vais adaptando con cuidado de no estirarlo. Y le vais pasando un punto con cuidado. Si le plancháis primero no vais a tener problema. Se coloca muy bien este cuello.
Si veis que cuando lleguéis al final queda un poco grueso y no podéis hacerlo con los dedos, ayudaros siempre de la tijera. Y ahora ya cosemos hasta el final. Así queda nuestro cuello terminado. Fijaros, os he puesto una imagen para que la veáis más de cerca. Y ahora ya por último, pues le vamos a poner los 3 botones a la misma altura que le hemos puesto las presillas. Y ya tenemos nuestra blusa terminada. Si te gustan estos vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.